Sí, esperamos a ver quién conecta. Ya había mandado el enlace y pues las semanas pasadas les había comentado. Bueno, entonces, muy buenas noches. Este es el CIPAS número 3 de la tarea 3. Ya pues el día de hoy quedamos de revisar algo relacionado con los ejercicios de lo que tiene que ver movimiento circular, dinámica y cinemática del movimiento circular, referente pues al ejercicio 3. Entonces, vamos a arrancar, yo creo, para mm, ir mirando. Igual la grabación va a quedar para que pues puedan revisarla. La estaré compartiendo en el foro el día de mañana y a través pues también del chat. Bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla. Qué pena, Juan, ¿me indicas por favor si estás viendo la pantalla? Sí, señor, sí se está viendo. Listo. Bueno, Juan, y mientras se van conectando los demás, creo que alguien más está conectando por ahí. Vamos a darle entrada. Bueno, María Camila, muy buenas noches. Entonces, bueno, voy a empezar. Entonces, principalmente, pues lo que vamos a mirar hoy es lo que tiene que ver relacionado con el movimiento circular. Dentro de la física del movimiento circular es muy importante revisarlo en cuanto a las variables que aparecen dentro de este tipo de movimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver ahí en esta imagen, por ejemplo, cuando se pone una masa que está atada a una cuerda y pues hay un punto centro, ¿cierto? Y la hacemos girar. Este punto centro o este espacio que se relaciona con la circunferencia que se describe en la masa cuando damos el movimiento circular, pues nos está indicando, en este caso, que hay una distancia que equivale a un radio. Entonces, cuando hablamos de movimiento circular es porque describe un círculo, una circunferencia. Entonces, para eso hay que tener en cuenta algunos elementos desde la física y algunos elementos desde la geometría que nos permiten, pues, revisar y entender cómo es este movimiento circular. Primero, nosotros vemos que cuando hay un movimiento circular, la velocidad, vemos que es una velocidad que cambia a través de la circunferencia. ¿Por qué cambia? Recordemos que la velocidad es un vector y como vector vamos a tener siempre diferentes elementos o diferentes, en este caso, diferentes puntos en el cual pues podemos establecer ese vector velocidad. Si en el caso que llegáramos a soltar la cuerda, vamos a ver que esta masa va a salir por el vector, ¿cierto? Que nos está describiendo la velocidad. Bueno, entonces por eso siempre la velocidad va a ser cambiante en el sentido en que siempre va a haber en un punto exacto, va a haber una velocidad diferente, dado que, pues, como les dije anteriormente, está escrita por un vector. Entonces, tendríamos acá múltiples velocidades en cuanto al movimiento circular. Para eso, pues tenemos en cuenta que ya de lo que hemos venido trabajando en nuestras otras dos tareas, vemos que la velocidad depende de la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces sabemos que la velocidad está en estas dos unidades. Una está establecida a través de la distancia en metros, ¿cierto? En centímetros o en cualquier otra unidad de medida que nos dé longitud y un tiempo recorrido que estará dado por segundos, horas, eh, estará dado también por ese espacio de tiempo que obviamente, pues si hablamos en el sistema internacional y en el sistema básico de medidas, estaríamos hablando de segundos, si estamos hablando en el tiempo de distancia recorrida en metros. Bueno, entonces vamos a revisar que esa velocidad, en el caso de nuestra circunferencia, está dada por 2pi por r sobre t. ¿De dónde sale este 2pi? 2pi sale de la circunferencia de nuestra, o la que describe la masa que está obviamente con el centro en la cuerda. Entonces recordemos que este 2pi r viene siendo la circunferencia. O sea, cuando nosotros analizamos esto de manera geométrica, vamos a determinar que lo que está describiendo, en este caso, nuestra, 2 segunditos, por favor.
lo que está describiendo nuestra masa es una circunferencia y se está desplazando a través del perímetro de esa circunferencia. El perímetro de la circunferencia lo hallamos calculando de manera geométrica 2pi por r. ¿Listo? Esta es lo relacionado con la circunferencia y el tiempo, o en este caso, el periodo. Recordemos que un periodo, cuando hablamos en términos de movimiento, estamos hablando cuando se completa un ciclo. En este caso, el tiempo que duraría en dar esta masa un ciclo, o sea, una vuelta, nos daría esa unidad de tiempo. Entonces, en términos de velocidad, tendríamos que la velocidad sería igual a la distancia, en este caso, el perímetro que recorre la masa a través de la circunferencia sobre el periodo de tiempo que vendría siendo pues el tiempo que dura un ciclo. Bueno, entonces esos son como los elementos básicos que tenemos que tener en cuenta del movimiento circular. Para el movimiento circular también, y dado pues las características del ejercicio que tenemos que tener que hay un ángulo, una velocidad angular. Esa velocidad angular está dada por el ángulo, el cual lo determina la posición que ocupa de un punto 1 a un punto 2 ese desplazamiento de esa masa. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese movimiento o ese ángulo lo pasamos a velocidad angular, dado que esa velocidad angular va a ser una diferencia de ángulos, ¿cierto? Es una diferencia de ángulo que empieza desde acá hasta acá. Recordemos que la diferencia o el delta, cuando veamos un delta, hablamos siempre de diferencia. Esto siempre nos va a indicar que es una diferencia. Esa diferencia, pues, es obviamente en la amplitud a la cual llega un punto a otro punto, ¿no? Entonces hablamos de la diferencia. Bueno, es aquí la diferencia. Y la diferencia de tiempo también, que es el tiempo que va, o que va a gastar en desplazarse de este lado a este lado, describiendo pues este movimiento de una semicircunferencia. Bueno, teniendo en cuenta pues que esa partícula o esa masa tiene también una velocidad y que recordemos que hay una diferencia de velocidades. Aquí iniciamos con una velocidad y obviamente aquí describe otra velocidad. Recordemos que las velocidades en ese caso se describen a partir de los puntos que hay dentro de la circunferencia. Recordemos que la velocidad varía, dado que, pues, como les dije, es un vector y por lo tanto como vector, pues va a variar. En este caso, vemos acá que esa velocidad angular está dado en términos de radianes. Recordemos por allá cuando vimos nuestro curso de trigonometría, nuestro curso de álgebra, veíamos, por ejemplo, la forma que yo presento los ángulos en grados, ¿cierto? Cuando lo presento a través de la circunferencia, ¿cierto? Puedo establecer que 360 grados, 45 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, ¿cierto? Pero también lo puedo hacer a través de la representación de los radianes, que va en una recta y la cual pues me está indicando la cantidad pues del ángulo, pero representado en una recta, ¿no? Entonces en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de aquí 180 grados que sería pi y aquí en este caso sería los 2pi que serían los 360 grados, ¿listo? Esto es declarado en radianes y aquí pues está estableciendo la comparación en la cual un radian equivale a 57,3 grados. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces los radianes, una forma de expresarlo en grados y una forma de expresarlo en radianes. Bueno, en el caso del movimiento angular, para hacer la descripción, como estamos hablando en términos de velocidad, recordemos que lo trabajamos en una línea, ¿cierto? Estamos trabajando distancia, por ejemplo, la estamos trabajando en una línea recta, pues vamos a hablar en términos de radianes. Bueno. Para este caso y teniendo en cuenta que la velocidad que ya habíamos encontrado que es 2pi por r, ya sabemos que este 2pi hace relación a ese perímetro de la circunferencia descrito sobre una unidad de tiempo, en este caso el periodo, que es el tiempo que se demora en dar una sola vuelta. Entonces podemos determinarlo también como la velocidad igual al w sobre el r. ¿De dónde sale esto? W pues va a salir de esta parte de acá que está relacionada, como lo indica acá, del ángulo y de la diferencia de tiempo. En este caso la diferencia de tiempo, que viene siendo el tiempo que demora, o la diferencia de tiempo, viene siendo el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿cierto? Que nos daría una diferencia de tiempo
En este caso, teniendo en cuenta una circunferencia, pues tendríamos que es igual al periodo que está aquí en la parte de abajo y 2pi que vendría siendo el ángulo, en este caso, que es el ángulo que nos indica acá, podemos sustituir esto en la ecuación y nos daría que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Es la única elemento y es importante pues saber de dónde viene, ¿no? Porque pues a veces vemos las fórmulas, pero no sabemos de dónde es exactamente, de dónde se extrajo, por ejemplo, cómo llegamos a este W sin saber de dónde viene, pues de acá, ¿listo? Entonces viene el ángulo, que viene siendo la posición angular, como lo dice acá, la diferencia del ángulo sobre la diferencia del tiempo, que viene siendo el periodo. Entonces, de esa manera obtenemos que también podemos establecer que la velocidad, cuando hablamos de un movimiento circular, está establecida como la velocidad angular por el tiempo, dependiendo obviamente, teniendo en cuenta que este ángulo está determinado en radianes, ¿no? ¿Sí? Y esto, obviamente, depende de toda la circunferencia. Entonces, des en cuenta que todo viene en una relación con todo. Entonces, viene toda la parte geométrica de la circunferencia, viene lo que es relacionado con el movimiento. Por allá, ustedes cuando vean dentro de la geometría, se acordarán ustedes que veían por acá la diferencia, o cuando hacíamos un radio, se describe un radio, se describe con un ángulo. Bueno, entonces vamos a tener que ya hay una velocidad angular y el radio, que es pues lo importante dentro del movimiento, porque pues es la clave de lo que nos describe a nosotros nuestra circunferencia. Bueno, entonces de ahí sale esa expresión. Otra expresión que vamos a revisar ya está relacionada con la aceleración. Entonces, esa aceleración está dada por eh, ¿cómo le diría? Esa relación que hay entre la velocidad, la distancia, ¿cierto? Y la aceleración en este caso sería dada por este vector que sería el que sería hacia el centro, que estaría escrito por este radio. Bueno, entonces cuando miramos en un movimiento circular, vemos la velocidad y la aceleración estaría dada por esta elemento que está guiando hacia el centro. Entonces esa sería la aceleración que tendríamos nosotros. En este caso, la aceleración está dada por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahorita ya vamos a revisar de dónde sale esta expresión, bueno, para que la tengamos en cuenta. Y ya en términos de fuerza, como estamos trabajando dentro de nuestros componentes, sabemos que tenemos aquí presente la segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza centrípeta, ¿cierto? La fuerza que ejerce hacia el centro está dada por este vector. Y sabemos que esa fuerza está dada por una aceleración, que la tenemos acá, y la masa que equivale, o en este caso el elemento que está describiendo la circunferencia. Entonces tenemos acá la fuerza que es igual a la masa por aceleración, simplemente haciendo pues un despeje entre la aceleración que tenemos acá, pues vamos a obtener que la fuerza centrípeta está por la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, teniendo en cuenta en que la aceleración es este valor que está acá. Bueno, entonces importante tenerlo en cuenta porque ese es el plus del ejercicio que vamos a trabajar, en el cual la fuerza centrípeta está por la masa por la aceleración, pero esta aceleración, dado que estamos trabajando en un sistema circular o en un sistema de movimiento circular, pues va a estar dada esa aceleración en términos de la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿listo? ¿El radio de quién? Pues de la circunferencia. Bueno, ¿de dónde sale esta expresión de la aceleración igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio? Pues sale de acá. Entonces, aquí en esta imagen vemos el movimiento circular, como ya lo explicamos, donde hay un radio, este radio, hay una velocidad 2, una velocidad 1. Recordemos que siempre la velocidad es diferente en cada momento en que la masa se desplaza en la circunferencia. Entonces hacemos, en este caso sabemos que la rapidez va a ser igual en v1 a v2, por lo tanto tenemos aquí una velocidad y que hay un cambio de dirección, ¿no? Entonces, obviamente un cambio de dirección, dado que pues hay un ángulo que se describe dentro de esos dos puntos. Bueno, 2 segundos, que pase el avión. Bueno, entonces el cambio de velocidad o la variación de la velocidad está dada por la velocidad en términos de que ya habíamos establecido, como es un vector, vamos a ver que durante todo el transcurso de nuestra circunferencia, pues vamos a encontrar diferencias de velocidades. Yo puedo determinar en un espacio, ¿cierto?
¿cuál sería la diferencia de velocidad cuando tomo una velocidad en un punto y en otro punto? ¿Listo? Y esto que va obviamente indicado desde el centro porque estamos hablando de un movimiento circular, por eso es presente el radio. Si lo miramos desde acá, la diferencia de velocidades, ¿cierto? Hacemos una diferencia de velocidades en este caso, tenemos una diferencia de S o de superficie, o de este caso más de distancia. Esta diferencia de distancia es la diferencia que hay de un punto a otro punto de la circunferencia, ¿listo? Entonces recordemos que si estamos desplazando en un movimiento circular, pues vamos a ver que esa distancia está dada por un radio, ¿no? Esta distancia está dada por un radio. Entonces, si lo miramos acá en términos de velocidad, la distancia que hay entre este punto, que es una distancia, si estuviéramos hablando en términos de una distancia que está en un eje X o en una recta horizontal, pues vamos a tener que entre el punto uno y entre el punto 2 va a haber una distancia, una distancia relacionada con esos dos puntos. Y obviamente también podemos determinar la velocidad en la cual se desplaza un móvil acá y una la cual se desplaza en el otro punto. Entonces, en esta diferencia, solo que hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de un movimiento circular, por lo tanto hay que tener en cuenta el radio. Entonces, sabiendo que la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, recuerden que la aceleración es un incremento de la velocidad, o sea, una diferencia de velocidades sobre una diferencia de tiempos, que lo vimos en la primera tarea, vamos a obtener que en este caso la velocidad pues está en términos de distancia sobre tiempo y el radio pues es el que nos va a determinar a nosotros esa distancia focal, ¿no? Desde el radio. Entonces, de acá obtenemos que la velocidad va a ser la velocidad al cuadrado sobre el radio, en el caso de la aceleración centrípeta. Entonces, aquí dice que la interpretación de la velocidad al cuadrado aparece porque una v, o sea, una velocidad, es porque va tan rápido como te mueves, y la otra es porque tan rápido cambia la dirección. Esto se parece a algo por allá que también mirábamos cuando se habla del tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, también depende del tipo, bueno, eso es más de la observación que se hace, en el cual yo voy, qué tan rápido me estoy moviendo y qué tan rápido cambia la dirección, ¿listo? Entonces, de ahí parte este b cuadrado que sale de en nuestra aceleración, que viene siendo igual a la expresión de la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, ya en términos de fuerzas como tal, vamos a tener unas fuerzas presentes dentro de un movimiento circular. Aquí hay un ejemplo de una bicicleta en una circunferencia, lo que conocemos nosotros como el globo de la muerte, en la cual la motocicleta pues debe generar un movimiento con una velocidad y una aceleración, la cual cuando se encuentra en la parte A, pues obviamente se iguale la fuerza o se aumente la fuerza, en este caso una fuerza que vaya mayor a la fuerza del peso, para que en este caso el motociclista pues no caiga por efecto de la gravedad, ¿listo? Entonces, en este caso debe haber una nivelación de fuerza. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Que pues una fuerza en este caso está dada por la masa por la gravedad, como lo vemos en este caso, voy a revisar este caso de acá. Hay una normal, ¿cierto? Una fuerza normal, que es la fuerza que me empuja o viene desde el centro, ¿cierto? Y obviamente esta masa por la gravedad que viene siendo el peso de la motocicleta con el motociclista y que me permite a mí generar una aceleración de la cual aumenta y va a hacer que pues el motociclista en este momento acá no caiga, ¿no? O sea, debe ser una fuerza que empuja de mayor hacia este sentido, ¿listo? Que es la que vamos a revisar. Y obviamente pues va a haber un componente o una fuerza dada por un coeficiente de fricción que ya lo habíamos visto en la primera encuentro que hicimos de nuestra tarea 3, en la cual ese mismo es ese coeficiente de fricción, el cual pues depende también de tanto pues de los materiales de los cuales pues está construido, en este caso es la circunferencia, o si estamos hablando por ejemplo de un plano inclinado, entonces sabemos que cada elemento tiene un coeficiente de fricción, el vidrio, el plástico, la madera, bueno, entonces el coeficiente de fricción varía dependiendo pues obviamente del material. Bueno, para este caso entonces tenemos las componentes de la fuerza,
presentes en este movimiento circular. De pronto, cuando nosotros lo vemos en el ejercicio que nos están dando, es un ejercicio que no está de esta manera como está el motociclista, pero sí está en un eje que está de manera horizontal, ¿cierto? Este sería un eje de manera vertical, pero que igual también están presentes estas fuerzas, ¿no? Recuerden que todo esto parte de nuestra segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿listo? Entonces de ahí parte ese elemento para poder determinar lo que ocurre dentro de un movimiento circular. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues hacer un análisis desde el movimiento circular, ¿cierto? Llegar a la representación en el cual nosotros llegamos a entender cómo desde esos elementos como es la aceleración, que hace parte de la segunda ley de Newton, que nos dice fuerza igual a masa por aceleración, llegar a interpretarlo como una fuerza y mirar qué elementos están presentes dentro de esa dinámica y cinemática de nuestro movimiento circular. Bueno, entonces, fuera de todos los componentes de velocidad, de aceleración, de distancia, de desplazamiento, pues vamos a tener en cuenta pues las fuerzas presentes en esos movimientos, como ya lo estamos determinando acá. Entonces, aquí vemos también en diferentes posiciones como la normal, ¿cierto? La fuerza normal equivale al peso, por ejemplo, en este caso cuando está equilibrado al costado derecho, cuando se encuentra en la parte superior, ¿cierto? La normal, la masa y la gravedad que equivalen al peso, que es lo de la otra fuerza, y en este caso cuando pues se encuentra en el costado B, que también pues hay otra disposición de los vectores relacionados con las fuerzas. Bueno, bien, para eso entonces pues vamos a revisar un ejemplo, este ejemplo pequeñito, en el cual pues un vehículo toma una curva circular horizontal con una masa m igual a 1000 kilogramos, una velocidad v igual a 20 metros sobre segundo, un radio de la curva igual a 50 metros y la gravedad pues que tenemos en cuenta que establecemos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Alguna vez alguien me preguntaba, profe, pero ese coeficiente es constante. Sí, claro, lo tomamos como una constante, pero recordemos que dentro del espacio, dentro de la topografía terrestre, ese valor fluctúa, ¿no? No es siempre 9,8. Entonces, eso depende también del lugar y depende pues de la altitud también en la cual se encontremos al centro de la Tierra. Entonces, pero dentro de todo eso y de todas las medidas que hemos hecho, encontramos un promedio y sacamos ese promedio en general y ustedes lo van a determinar. Se determina en todos los libros de física, se determina en todas las condiciones físicas y se deja establecido como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, es una aproximación que se hace de la gravedad terrestre. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver el vehículo, el cual se está desplazando en una curva. Sabemos que hay un radio, el cual nos equivale a 50 metros, que es este radio que está acá. Tenemos en este caso una masa del vehículo que es igual a 1000 kilogramos. La velocidad a la cual se está desplazando el vehículo, que es igual a 20 metros sobre segundo. Y en este caso, pues, tener en cuenta que hay una fuerza normal y una fuerza centrípeta que pues es la que está reflejada en este vector que encontramos acá. Bueno, entonces vamos a revisar qué componentes podemos encontrar dentro de este ejercicio. Primero, vamos a revisar la aceleración centrípeta. ¿Por qué es necesario primero mirar la aceleración centrípeta? Recordemos que en la fuerza está representada por la masa y la aceleración. Dada que esa aceleración es componente de la fuerza, pues tenemos que ubicarla dentro de nuestro ejemplo, porque pues lo vamos a hallar y de tal manera pues me va a permitir a mí hallar esa fuerza que es la que nosotros estamos determinando. Bueno, entonces la aceleración centrípeta está dada por la velocidad al cuadrado sobre el radio, que ya lo hemos revisado. Y vamos a revisar acá, simplemente lo que hacemos es tomar la velocidad, la cual nos dice que es 20 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que las unidades deben estar en metros. Si estamos trabajando en kilómetros, tocaría pasarlo a metros, ¿no? Si nos la dan en kilómetros. Bueno, entonces recordar que siempre debemos trabajar eh, en el sistema base, que es metros sobre segundos. Bueno, entonces en este caso tendremos que es 20 metros al cuadrado, dado
la fórmula general, sobre el radio que es 50 metros. De esto, pues calculando nos da 400 sobre 50 y esto de igual nos da que 8 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración de ese vehículo, ¿cierto? En el desplazamiento sobre esta circunferencia. Bueno, entonces, simplemente aquí la parte matemática es una demostración de un ejercicio pues ya centrado en algo físico, en algo que ocurre en un fenómeno, en una masa, podemos decir en ese caso, la masa es, pues, es el vehículo, el cual se está desplazando a través de esa circunferencia. Bien, ¿cuál sería la fuerza centrípeta? Que es la que nos vamos a revisar. La fuerza centrípeta sería igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? En este caso sabemos que la aceleración está dada por esta aceleración que tenemos acá y tenemos que la fuerza en este caso sería 1000, ¿cierto? Que es la masa que son 1000 kilogramos y lo multiplicamos por 8. Recordemos que siempre que trabajemos la masa en newtons o para que nos den newtons, la masa debe estar en kilogramos, lo multiplicamos por, en este caso, la aceleración, que son 8 metros sobre segundo cuadrado, simplemente hacer cancelación de unidades, entonces, bueno, se dan las unidades por los metros, entonces sabemos que esto nos da newtons, bueno, entonces la fuerza nos va a dar newtons, nos da 8000 newtons, que sería la fuerza centrífuga equivalente para esa aceleración y para esa masa. Bueno, y por último, pues tendríamos el peso del vehículo, el cual estaría la otra fuerza que está presente como peso, la cual pues sabemos que la masa es igual a 1000 kilogramos y en el caso de la aceleración, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la Tierra, y en la cual pues nos va a dar, que nos da 9800 newtons de fuerza de peso, si lo podemos equilibrar de esta manera, que ejerce el vehículo en este espacio y en este vector sobre, pues obviamente sobre la pista en la cual eh, están dando. ¿Qué otra cosa podríamos mirar? Pues un coeficiente de fricción también. Obviamente lo vamos a determinar, pues teniendo en cuenta las fuerzas y la fuerza de arrastre en inversa que tendríamos de nuestro vehículo cuando se desplaza a través de, pues, del material que se encuentre, el piso, ¿no? Entonces puede ser, como sabemos, cuando se abren pistas de vehículos, tienen pues debe ser un material diferente que permita pues más fricción o menos fricción, pues para que los vehículos pues, pues aumenten su velocidad, ¿no? Entonces obviamente son pavimentos con densidades diferentes pues para que obviamente permita ciertas características en el movimiento circular que realizan. Bueno, entonces pues en general es estas fórmulas para que ustedes lo tengan en cuenta para analizar el fenómeno que ocurre en el caso de de la masa que está, o en este caso del cuerpo, la persona que está establecida dentro de un cilindro. Recordar que dentro de ese cilindro hay una superficie, la cual hay un desplazamiento, ¿cierto? Entonces hay que equilibrar ese desplazamiento también de esa fuerza y tener en cuenta la fuerza de rozamiento para poderlo calcular. Las preguntas están ahí. Hay que realizar un análisis, ese análisis escribirlo, mirar siempre y tener en cuenta, en este caso, pues el equilibrio de fuerzas que aparecen dentro del sistema, el elemento o en este caso los elementos de la fuerza que nos permiten determinar el diagrama, si de cuerpo libre, en este caso, pues los elementos presentes dentro del diagrama de cuerpo libre, que son las fuerzas, ¿cierto? Y pues ya establecer la relación que ustedes encuentran entre ellas en el ejercicio que pues nos indican de cinemática y dinámica de el movimiento circular. Bueno, entonces eso era como lo general. Este es el ejercicio pues como más sencillo que hay dentro de la tarea. Recordar que en el ejercicio 2 pues es el ejercicio que se dio un poco más de atenuación, dado que pues con relación al movimiento parabólico se hace la catapulta, se hace el desarrollo, que pues lo habíamos revisado y en nuestra anterior sesión. De igual manera, anexé pues por ahí un videíto, las preguntas que les he contestado a través de, pues, de Teams, lo que he revisado en el foro, las participaciones que ustedes han hecho. Recordarles que las participaciones, bueno, venían hasta el 14, pero yo les voy a dar el espacio de mañana de los que envíen la participación, pues para poderla revisar
Recordarle que hasta el 15, ya el 16 y 17, esas participaciones en el foro, pues no las podré revisar por espacio de tiempo. Y tener en cuenta que el mismo 17, a las 11:55 de la noche se cierra la tarea para que ustedes pues puedan enviarla, ¿no? Entonces, tratar de enviarla completa en el sentido en que el ejercicio uno va con un video explicativo, el paso a paso de cada uno de los 5 ejercicios que entregan, que ustedes escogieron la letra dentro del foro. Yo muy juiciosamente a cada uno le iba escogiendo y le iba poniendo, no, que yo escogí la letra C debajo, entonces vamos con esta, así de esta forma la han escogido sus compañeros. El siguiente que escogió, de nuevo le pegué el cuadrito con la nueva actualización y de esa manera he venido haciendo el ejercicio en el foro con ustedes, pues para ir determinando y no se dupliquen los ejercicios, ¿no? La gracia es que ustedes, cada uno desarrolle un ejercicio y por eso en el foro se ponen los ejercicios de los demás compañeros para que ustedes lo puedan revisar y mirar, por ejemplo, en el caso del ejercicio del filtro de café cayendo, en el ejercicio de la masa desplazándose a través de un plano inclinado, del sistema masa-resorte, del autobús que tiene un péndulo y que nos entregan es una gráfica de movimiento en relación a la aceleración, ¿cierto? Cuando no hay aceleración, cuando hay desaceleración. Lo mismo en el ejercicio que está un movimiento en un ascensor, ¿cierto? Bueno, y ahí nos entregan también un diagrama en el cual está pues las variantes o las variables equivalentes que están presentes dentro del movimiento. Bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un ejercicio, pues, es más de práctica, de hacer, de mirar. Bueno, y ya, pues, entonces entraríamos para la otra semana en la tarea 4, pues estaríamos en la primera semana, pues me encontraré yo calificando la tarea 3 y nos encontraremos en la segunda semana, pues para revisar ya temas contenidos con lo que tiene que ver con el trabajo, con potencia. Bueno, ahí vamos a ver algo, ahí la construcción de un dinamómetro, el cual ustedes pues tienen que revisarlo. Estábamos mirando precisamente esa construcción, cómo se calibra, importante la calibración, está el paso a paso para hacer la calibración del dinamómetro y pues que obviamente sea funcional, ¿no? Entonces hay que crear una escala. De esa manera, pues se ha hecho la física, de esa manera se han hecho todos los dispositivos que tenemos para medición, en la cual la escala pues se crea a partir de algunos elementos. En este caso, pues de unas masas conocidas, vamos a poder determinar en dinas, ¿cierto? La equivalencia de esas, de lo que pongamos ahí, de las fuerzas que pongamos ahí. Bueno, entonces, eso es como lo que tenía para el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, para que ustedes pues lo revisamos y miramos. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta relacionada pues con la tarea, que tengan alguna dificultad. Ya he atendido a algunos por Teams, me mandan el ejercicio, profe, voy haciendo esto. Recordar que en el foro es lo que se solicita que se compartan los ejercicios. No, no quiere decir que no los compartan por ti para revisarlos, sí lo puedo dar, pero no les doy pues obviamente una retroalimentación tan, pues como digamos la formal, le digo sí, está bien, revisa esto, ya pues obviamente la retroalimentación en el foro, que pues muchos por tiempo no pueden entrar aquí a estos encuentros, tampoco pues a través de Teams. Entonces me envían en el foro, yo reviso en el foro, recuerden que el foro lo reviso hasta lo que llegue el día 15. Lo otro no quiere decir que no lo reviso, sino simplemente pues que ya se hizo tardía la participación en el foro. Recordar que esa participación en el foro también tiene unos puntos dentro de la tarea para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, y los videos, porque es que a veces mandamos los ejercicios como pasó en la tarea anterior, sin el video recuerden que dentro de la rúbrica, el video nos da un puntaje más alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del ejercicio uno pues es necesario el video que explique el paso a paso, el desarrollo, siguiendo pues obviamente lo que indica la guía de actividades en relación en que el estudiante debe verse, porque hay videos a veces que envían no se ve quién es el que está realizando la exposición y obviamente pues dentro de la rúbrica se exige, obviamente para saber quién es el que está exponiendo, si es el estudiante y obviamente pues que tenga un determinado tiempo.
que se haga claro el paso a paso, el desarrollo del ejercicio, que es lo que pues dentro de lo que podemos revisar y mirar para establecer si hay comprensión o no comprensión de la temática. De igual manera, ustedes al entregar los ejercicios en el foro y al darles una retroalimentación, pues ustedes están asegurando que el ejercicio está bien, que el video está bien, ¿cierto? Y eso nos permite pues también determinar que ya sabemos que contamos con los puntos completos de la tarea, ¿cierto? En este caso son 75 puntos. Recordar que dentro de todos los puntajes que tenemos de las tareas, más el puntaje de la prueba de la POC, de nuestra prueba final, y obviamente también del componente práctico. Bueno, el componente práctico no les va a salir en el curso como está acá, sino les sale a ustedes dentro de sus notas, cuando ustedes van viendo ya las notas en su curso, en la parte inicial del curso les va saliendo. A mí pues obviamente no les puedo mostrar porque no tengo la visualización que tienen como estudiante. Y ya cuando se suman al final, porque a veces me dicen, profe, pero es que no se me ha sumado, mire, voy perdiendo. Si yo hice el componente práctico, sí. Recuerden que hay un espacio que está como, salen los dos espacios, pero no se han sumado. Al final se suma ese espacio ya cuando lo subamos nosotros a registro y control y le sale su nota total de lo que tiene que ver la práctica, más pues lo del curso como tal, el curso teórico que ustedes establecieron. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta. Si Heidi, Juan o María tienen alguna pregunta. Por el momento no, muchas gracias. Listo, entonces cualquier cosa, pregunta, dudas que tengan, con gusto estaré a través de Teams ahí hasta el día 17. Atentos si tienen preguntas. Como les digo, a veces ustedes me envían, yo me demoro un poquito en contestarles, pero les contesto ese mismo día. Si mandan en la noche, ya muy tarde hasta el otro día, pues les contesto. Como en la tarde más o menos, pues está mi labor con la UNAD, entonces estaré pues más o menos entre 3 en adelante, estaré contestándoles. A veces me queda tiempito en la mañana. Entonces les contesto de una vez para que vayan revisando. Hacer aportes en el foro. Bueno, voy a cerrar aquí la grabación